vamos a recibir la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa. Es la palabra de Dios, la que llega hasta nuestro espíritu y nos fortalece, nos consuela, nos exhorta a seguir adelante. Vamos entonces a recibir la palabra del Señor allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22. Vamos a hablar entonces acerca de lo que es la unción de Dios. La unción de Dios en nuestra vida. Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando en el antiguo pacto se hablaba de ungir, se refiere al acto por medio del cual se derramaba aceite sobre un objeto o una persona. Ustedes recordarán algunas escenas en las que se derramaba un aceite sobre alguna persona, sobre algún objeto. Esto daba a entender que a partir de ese momento, entonces, esa persona u objeto quedaban consagrados, apartados para el servicio del Señor. Ya en el nuevo pacto, ungir tiene que ver con un revestimiento del poder del Espíritu Santo sobre la vida de los hijos de Dios. Ya no es derramar un aceite físico, sino que es estar revestidos con el poder de lo alto. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y en el texto que leímos al comienzo, el apóstol confirma: el que nos unge es Dios. A ti no te unge ningún hombre, a ti te unge Dios. El que nos unge es Dios por medio de su Espíritu Santo. Podemos orar por las personas, podemos interceder por ellas como pastores, como predicadores, pero no ungimos las personas. El que unge con su Espíritu es Dios. Dios es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No hay tal cosa como que un hombre sea dueño de la unción de Dios y pueda ungir. Podemos orar para que alguien reciba el Espíritu Santo, pero el que unge con su Espíritu es Dios. Y quiero tomar algún pasaje del Antiguo Testamento para aplicarlo a nuestra vida, teniendo en cuenta que ahora tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Debes creerlo y debes vivirlo. El Salmo 23, uno de los salmos más conocidos y más recordados de David, dice él: unges mi cabeza con aceite. Aquí básicamente el salmista se refería a dos cosas que se hacían en ese tiempo. En primer lugar, lo que un pastor hacía con sus ovejas. David sabía de esto porque él era pastor de ovejas, y él nos está entonces suministrando algo que él hacía con sus ovejas antes de sacar las ovejas al campo abierto. Todas las mañanas las ovejas iban delante del pastor, y entonces él tomaba un aceite y ungía la cabeza de la oveja. Literalmente embardunaba la cabeza de la oveja, toda su cabeza, y especialmente sus orejas. Por este aceite entonces hacía las veces de repelente, porque allá en el campo abierto había unos animalitos, como unos insectos que volaban y eran atraídos por las ovejas, y se le metían por las ovejas,
por las orejas a las ovejitas, allí se le metían y allí adentro depositaban unos huevos a través de las orejas allí, y le ponían unos huevos allí en el cerebro adentro, y cuando esos huevos se convertían en larvas, comenzaban a comer, a carcomer el cerebro de la oveja, y la oveja se enloquecía y comenzaba a darse golpes contra las peñas, contra los barrancos, y terminaba lanzándose por los abismos. Entonces, para que eso no sucediera, el pastor tomaba la oveja y la embardunaba de aceite en su cabeza, en sus orejas, y cuando esos bichos, esos insectos, esos habichuchos venían, sentían el aroma del aceite, de la unción, y se alejaban. Cuando David le dice al Señor, unges mi cabeza con aceite, entonces él asume el papel de la oveja que es ungida por su pastor, por el buen pastor, por el mejor pastor de todos, el Señor, y que es ungido con la presencia de Dios. Ya no es un aceite físico que alguien tenga que derramar sobre tu cabeza física, sino que es la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué la cabeza? Porque en la cabeza está la mente y el cerebro, el corazón espiritual. Es la mente, ese es el corazón espiritual, no es el músculo que bombea sangre, sino es el que bombea pensamientos, la mente, el corazón, que debe ser ungido por el Señor, por su Espíritu. ¿Para qué? Para tener claridad, para tener conocimiento, para que Él alumbre por medio de su Espíritu los ojos de nuestro entendimiento en el conocimiento del Señor, porque hoy en día existen muchas cosas que quieren entrar en la mente, en el corazón de las personas, de los creyentes. Hay muchas enseñanzas que fascinan, pero que finalmente distorsionan el conocimiento del Señor. Pero con la unción de Cristo, entonces podemos discernir de dónde proceden estas enseñanzas. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas que se refieren al Señor, a su palabra y a su doctrina. Dice más: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el que es el Padre es también el Hijo, es Jesucristo. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Está hablando de Jesucristo como la revelación del Padre y a la vez del Hijo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. Y luego aquí viene el verso 27. Estoy en 1 de Juan capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, mire que ya recibimos la unción de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según esa unción nos ha enseñado, permanecer en Él. Nosotros normalmente, pues los pentecostales, cuando oímos hablar de unción, entonces relacionamos con algarabía, ¿verdad? El culto estuvo ungido. ¿Qué quiere decir?
algarabía, alegría, bueno, esa persona está ungida, decimos, porque lo relacionamos con cosas externas o con manifestaciones de ánimo, instrumentos que suenan, voces que se levantan, y no es que eso esté mal, pero según lo que dice Juan, que está muy de acuerdo con lo que dijo David en el Salmo, Dios unge nuestra cabeza, es decir, nuestro conocimiento, para tener la revelación sobre quién es Jesucristo. El Espíritu Santo ha venido a tu vida y te ha ungido para que sepas quién es Jesucristo. Es lo primero que hace la unción, más que sudarnos en el culto. Bueno, cuando nos podíamos reunir, porque yo no sé si los que saltaban y brincaban allá en el salón de predicación lo harán en la casa, no sé, o eran los instrumentos, o era el salón de predicación lo que los emocionaba, pero no es eso, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que está en tu vida, el que te ha ungido. Y Él no depende de salones, de lugares de reunión o de algarabías, sino de que esté ahí su presencia. Entonces, lo primero que trae la unción del Espíritu es una revelación de quién es Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le preguntó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo?, les dijo el Señor. Y ninguno se atrevió a decir nada, pero vino la revelación del Espíritu y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Hay una revelación divina que viene mediante la unción. Tú me dices que esa persona está ungida. ¿Qué unción que tiene esa persona? Bueno, según esto, es el conocimiento del Señor. La revelación. Es una unción para conocimiento. Es por eso que el apóstol Juan termina su carta de la siguiente manera. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos. Mire que esto es sobre conocimiento. En 2 versículos repite la palabra sabemos. No es solo para emocionarse, muy bueno emocionarnos y brincar y saltar. Algún día volveremos a tener esos cultos allá de algarabía y de regocijo, pero dice aquí sabemos. Sabemos que somos de Dios, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es importante que las ovejas estén ungidas. Todos los que somos ovejas del rebaño de Cristo debemos tener la unción. Porque hay mucho habichucho por allí volando, mucho bicho espiritual, mucha cosa que se oye, mucha enseñanza, mucha fascinación, y a veces el creyente se fascina por cosas secundarias, pero no por el conocimiento de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no suplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, oiga, a la oveja cuando se le metían esos bichos por las orejas, les comenzaba una piquiña, una rasquiña, una comezón en el cerebro, y como no podían rascarse, se golpeaban contra las peñas,
terminaban hiriéndose y finalmente morían. Tenemos que ser ungidos. Pastor, pero no podemos reunirnos ahora. Pastor, pero no podemos ir al lugar donde nos reuníamos. ¿Cómo voy a ser ungido? Mi amor, por favor, querido, tú tienes el Espíritu Santo. Y si lo tienes, estás ungido, tienes la unción. No es la emoción, no es la algarabía, no es el lugar, es el Espíritu de Dios en tu vida, el que te ha ungido para que no te dejes engañar, para que no se te metan por ahí dichos raros en tu corazón y comiences a alucinar y a pensar en cosas que no son, porque vendrá tiempo y ya llegó. Ese tiempo del que Pablo le decía a Timoteo que vendría ya llegó. Cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad es Jesucristo, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos bajo la unción del Santo para conocimiento. Pero también cuando David dijo, unges mi cabeza con aceite, se refiere a lo que hacía un anfitrión. Un anfitrión, cuando invitaba a alguien, lo primero que hacía, entre otras cosas, era que tomaba una gran cantidad de aceite perfumado, muy fino, y lo derramaba en la cabeza y en el rostro de la persona, le ungía allí con el fin de refrescarlo porque debido al intenso sol de aquellas tierras desérticas y calurosas, la persona llegaba agotada, acalorada. Entonces el anfitrión lo recibía con un aceite perfumado, el cual derramaba en la cabeza y en el rostro, y así entonces lo refrescaba. Qué figura tan hermosa de lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de su Espíritu. Nos ha ungido con su presencia, ha traído a nuestra vida el descanso, el reposo es Cristo. Ha traído a nuestra vida ese aliento, ese descanso en nuestro diario caminar. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Vengan, es una invitación. Él es el anfitrión. En este reino, Jesucristo no es el invitado, Él es el anfitrión. Él es el dueño del reino. Nosotros somos los invitados y Él ha ungido nuestra vida con su presencia. Nos ha dado el descanso que necesitábamos. En segundo lugar, también se ungía al invitado para que emitiera un grato olor, un grato aroma, porque debido a la transpiración por el calor, pues la transpiración se hacía muy fuerte. Entonces el perfume de la unción que hacía apaciguaba esos olores y hacía que el invitado emitiera un grato aroma, un grato olor. Es una hermosa figura de lo que Dios ha hecho con nosotros. De la misma manera, estábamos muertos, dice la Biblia. ¿Y a qué huele un muerto? ¿A qué comienza a oler un muerto? A descomposición. Un muerto no huele bien porque resulta que hay una descomposición y así estábamos, muertos en delitos y pecados. Por muy elegantes que éramos sin Cristo y aunque nos compráramos el perfume más costoso, igual muertos en delitos y pecados. Éramos olor de muerte para muerte, espiritualmente descompuestos. Dios dijo en alguna ocasión, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era la condición del pueblo de Israel,
pero era una radiografía de todo en la humanidad sin Cristo. Nuestras heridas no habían sido curadas ni suavizadas con aceite. Esa última frase, suavizadas con aceite, también se puede traducir, no han sido ungidas, sus heridas no han sido ungidas con aceite. Era un aceite especial, era un aceite medicinal, era una unción para sanidad. Entonces se usaba para cicatrizar las heridas. Algo así fue lo que hizo el samaritano con aquel hombre. ¿Recuerdan? Aquel hombre que de los ladrones dejaron allí herido de muerte. Dice la Biblia que acercándose el samaritano vendó sus heridas con aceite. Era la unción medicinal para sanar las heridas. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Por su Espíritu Santo nos ha ungido el Señor. Nos encontró heridos de muerte, pero Él sanó nuestras heridas, las suavizó con la unción de su Espíritu. Pero no solo eso, sino que también nos ha dado el grato olor de su presencia. El grato olor que ahora hay en nosotros es porque Cristo mora en nosotros. Porque es de Cristo que la Biblia dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo en nosotros es el aroma de vida. Cristo en nosotros es el aroma de gracia. Usted puede ver una persona muy elegantemente vestida y muy perfumada, pero si no está en Cristo, tiene un aroma a pecado, a muerte, a demonio. Pero ahora en Cristo tal vez tú no puedas comprarte el perfume más costoso. Ya no puedes usar la Paco Rabanne, ya no puedes usar la Calvin Klein, qué sé yo. Por estos días de escasez ya ni para perfume hay. Pero aunque no tengas el perfume fino para usarlo, tienes a Cristo y Él es el mejor perfume de todos. Asegúrate de tenerlo a Él en tu vida. Él es aroma grato, es perfume grato. Somos perfume delante de Dios porque Cristo está en nosotros. Mas a Dios gracias, dice el apóstol, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Alguien debiera alegrarse por eso. Somos grato olor de Cristo. Olemos a gloria de Dios, a presencia de Dios, a gracia de Dios. Donde tú llegas, portas el perfume divino, portas el aroma de Dios. Eso se siente cuando una persona ungida con el Espíritu de Dios, hay presencia, hay un aroma agradable, va más allá de la transpiración física, es transpiración espiritual. De tal manera que la unción del Señor ha traído a nuestra vida protección, revelación, conocimiento y grato olor delante de Dios. Pero no quiero pasar por alto la frase que usa el salmista allí, que me parece muy interesante la figura. Dice, mi copa está rebosando. Eso era otra cosa que hacía el anfitrión con el invitado. Aparte de ungirle la cabeza con el perfume para refrescarle y para que emitiera grato olor, entonces el anfitrión le tenía preparado un banquete, una mesa llena de todos los manjares más exquisitos, y le tenía una copa especial a su invitado que la colocaba en su mano, y entonces el invitado comenzaba a beber de lo que el anfitrión le daba. Y entonces el anfitrión estaba pendiente de la copa de su invitado, y cuando el anfitrión veía
que iba consumiendo la bebida, entonces el anfitrión, ¿qué hacía? Se la llenaba. El anfitrión le mantenía la copa rebosando y el invitado bebía y el anfitrión venía y se la llenaba y así le mantenía la copa rebosando. Cuando el anfitrión le llenaba constantemente la copa al invitado, era una señal de que era grata su presencia en la fiesta. Con eso le quería decir el anfitrión al invitado: me encanta que estés aquí, me encanta que estés conmigo, y le llenaba la copa constantemente a su invitado, mantenía su copa rebosando. Estoy feliz contigo, no quiero que te vayas. Pero si no se la llenaba, entonces era que el anfitrión le estaba diciendo al invitado: ¿por qué no te vas? Ya no quiero tenerte conmigo. Y el salmista le dice al Señor: eso es lo que tú haces conmigo. Y yo quiero decirles a todos, eso es lo que el Señor hace constantemente con nosotros. Él nos está llenando de su presencia. Hay un suministro que no se agota. El apóstol dijo, finalizando su carrera, dijo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oiga, no estaba en una convención, no estaba en un campamento, no estaba en un culto de renovación, estaba preso en una cárcel. Y Pablo decía: estoy lleno, tengo el depósito lleno, gloria a Dios. Tengo la copa rebosando, aleluya. Y le dice esas palabras a Timoteo, porque hablaba del Espíritu de Jesucristo como un suministro continuo, constante para los hijos de Dios. Yo quiero que me entiendas ya para finalizar. Hay un suministro continuo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo hace 2 meses que no me puedo reunir con más de 10 personas a hacer el culto. Ahí, como lo llamamos, el culto comunitario. Hace más de 60 días que no me puedo reunir, que no escucho la batería, que no escucho el coro. Hace más de 60 días que no saludo a los hermanos de la mano, del abrazo. Pero no sé si les ha pasado, creo que sí. Siento en mi vida todos los días la llenura del Espíritu Santo. Siento que mi copa está rebosando. Cuando me encierro aquí en la oficina, o cuando estoy por allí en el culto familiar, cuando cantamos y adoramos, mis lágrimas salen de los ojos y siento un gozo. Mi copa está rebosando. Es que el Señor no depende de las circunstancias. Es que al Señor no lo tiene encerrado la pandemia. Al Señor no lo tiene en cuarentena. El Señor no está en cuarentena. La unción no está encerrada. Está aquí y allá en tu vida. Pablo está preso y dice: siento un depósito, tengo el depósito lleno, aleluya. Todos los días hacemos retiros de la presencia de Dios, pero constantemente el Señor nos está llenando la copa, y tú bebes y bebes del Espíritu y vuelves a beber y el Señor te la llena, te está diciendo: eres un invitado especial a mi fiesta. Quiero que sepas que te lleno porque me siento agradado contigo, dice el Señor. Y yo les quiero dejar las palabras que Pablo le dijo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Jóvenes que me escuchan, guarden el buen depósito del Espíritu Santo en sus vidas. Ancianos, niños, adolescentes, jóvenes que me están mirando ahora o que van a oírme a través de esta transmisión, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora. Ya mora el Espíritu Santo en nosotros. Ya tienes el Espíritu Santo. Regocíjate,
gózate, Dios te ha ungido. Él te está llenando la copa. Yo siento que en estos días Dios ha estado llenando nuestra copa. Su presencia es real, su presencia es evidente. El que nos ha ungido es Dios. Estamos ungidos por Dios y la copa se sigue llenando y Dios está llenando. Y voy a orar para que Dios te llene más. No depende de que yo imponga mis manos sobre ti, no depende de eso, depende de que el que nos unge es Dios. El que te unge es Dios. Ahí donde estás, vamos a orar para que tu vida siga siendo ungida. Porque el ungido de Dios en este tiempo de la gracia no es un hombre que vaya caminando 10 centímetros del suelo, así como en éxtasis, no. Todo hijo de Dios es ungido por Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Estás ungido por Dios. Él te ha ungido tu cabeza. Yo le voy a decir como le dijo Pedro: Señor, no solo mi cabeza, sino todo mi cuerpo hasta mis pies. Quiero estar ungido desde la cabeza hasta los pies. Quiero que guardes el depósito que pusiste en mí, Señor. Quiero que me siga llenando la copa cada día, cada hora. No importa el encierro, no importa la cuarentena, no importa la pandemia, no importa nada. Hay suministro del Espíritu de Jesucristo. Hay unción del cielo. Hay unción del cielo para alguien en este momento. Que Dios le llena su copa, su vida. Amado Señor Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso. Te doy gracias por la unción. Gracias porque estoy en este lado de la gracia. Porque ya no es un aceite que cae en mi cabeza física. Es el poder de tu Espíritu llenando mi corazón y mi vida. Oh, te ruego, Señor, que sigas suministrando tu Espíritu a cada uno de tus hijos e hijas. Oh Señor, que ese depósito siempre esté lleno, porque todos los días tenemos que hacer retiros. Se hace una cosa y otra y nos vamos desgastando, pero hay una renovación interna diaria. Tu Espíritu Santo, oh Señor, que mi copa esté rebosando. Aleluya.